Soy Hassan Ranzi y bienvenidos de nuevo a Going Underground, transmitiendo a todo el mundo desde los Emiratos Árabes Unidos. Al-Qaeda ha vuelto, y esta vez con un país respaldado por bombardeos aéreos de la OTAN, sanciones de César y una ocupación estadounidense de regiones vitales de energía y alimentos. Bashar al-Assad huyó de la antigua ciudad de Damasco en busca de asilo en Moscú. Incluso Zelensky, subsidiado por la OTAN, envió soldados para ayudar a Al-Qaeda en Idlib esta semana. La bandera turca ha ondeado sobre la ciudadela de Alepo. Erdogan ha invadido el norte, matando a kurdos respaldados por la CIA. Israel, armado por la OTAN, ha bombardeado Siria de forma masiva e invadido desde el sur, destruyendo las líneas de suministro para Palestina a través del Líbano. Los medios de propaganda de la OTAN, después de los falsos ataques químicos, están ansiosos por rehabilitar a Abu Muhammad al-Jolani. Ese no es su verdadero nombre, como el presidente de Siria. El terrorista, sobre cuya cabeza pesa una recompensa de $10 millones ofrecida por Tony Blinken, ya ha dado una entrevista para CNN, vestido como el dictador ucraniano Zelensky. Líder del ISIS y Al-Qaeda, fue torturado en Abu Ghraib por Estados Unidos por asesinar soldados estadounidenses en Irak. Mientras su genocidio continúa en Palestina, Netanyahu afirma que Israel aseguró las banderas negras del ISIS ondeando sobre la mezquita Omeya en Damasco. En Chicago está el profesor John Mearsheimer, coautor del Lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos y cómo piensan los estados, la racionalidad de la política exterior. Profesor Mearsheimer, muchas gracias por volver a Going Underground. Supongo que primero su reacción, la victoria de Estados Unidos e Israel al neutralizar al facilitador de Palestina, con Turquía invadiendo desde el norte e Israel, como mencioné, desde el sur. Rusia está perdiendo sus bases militares. Supongo que podemos hablar más sobre eso. China, el fin de su proyecto de la franja y la ruta en cuanto a su puerto en Occidente. Sí, hay tantas implicaciones de lo que está sucediendo como resultado del colapso de Siria que es difícil saber por dónde empezar. Está bastante claro que los perdedores en este conflicto fueron Irán, Rusia y Hezbollah. No hay duda de que esto es un gran golpe para Irán, en el sentido de que Siria era un aliado importante y sobre todo un conducto para que las armas iraníes llegaran a Hezbollah dentro del Líbano, y por ahora al menos ese conducto ha sido cerrado. También creo que los rusos han perdido porque estaban apoyando a Siria. Y por supuesto, Hezbollah perdió por las razones que acabo de describir. Por otro lado, los ganadores son claramente Israel, Estados Unidos y Turquía. ¿Cómo se desarrollará todo esto en el futuro es casi imposible de decir, salvo que parece que habrá un caos considerable en Siria en el futuro previsible, ya que es difícil imaginar un gobierno coherente formándose en Damasco que pueda controlar todo el país. Supongo que se refiere a un éxito a corto plazo en lo que respecta a Estados Unidos. No sé. Cuando los mujahidines tuvieron un gran éxito en Afganistán contra los soviéticos, estaban celebrando en algunos periódicos y canales de propaganda de la OTAN, y eso posiblemente llevó al 11 de septiembre. Es un éxito a corto plazo para Estados Unidos, y ve la mano de un frenético Departamento de Estado de Blinken aquí, antes de la investidura de Trump el 20 de enero. Bueno, es un éxito a corto plazo. De eso no hay duda. Lo que suceda a largo plazo es más difícil de decir, pero es posible que, como resultado de lo que ha pasado en Siria, Irán adquiera armas nucleares. Y si Irán adquiere armas nucleares, eso sería desastroso para Israel y también para Estados Unidos. ¿Quién sabe si eso sucederá o no? Tampoco está claro qué implicaciones tendrá esto para Turquía. Creo que los turcos creen que derrocar a Assad llevaría a una nueva Siria que sería amigable con Turquía y permitiría a Turquía resolver muchos de sus problemas, especialmente con los kurdos. Pero no apostaría mucho dinero a eso. Creo que habrá un gran malestar en Siria en el futuro previsible,
y esta victoria a corto plazo para Turquía no será un desarrollo positivo a largo plazo. Quiero ir a Irán en un momento, pero sobre Turquía, como acaba de decir. ¿Cuánto armamento estadounidense tienen estos grupos kurdos para atacar a Turquía de manera asimétrica? Podemos esperar bombas en Estambul y Ankara esta Navidad. Es difícil de decir, muy difícil de decir. Ciertamente habrá incentivos para hacerlo, pero no estoy seguro de qué va a pasar en ese sentido. Y en términos de tiempo, si el Departamento de Estado y el gobierno de Biden están desesperados por poner las cosas en marcha y generar el caos, Irán debería apresurarse con su arma nuclear. Por supuesto, Jamenei ha declarado oficialmente que es antiislámico, pero ¿necesitan el arma nuclear antes de enero? ¿Pueden producir un arma nuclear en ese periodo de tiempo? No pueden, ¿verdad? Irán no necesita un arma nuclear antes de enero. Hay indicios de que la administración Biden es tan dura con Irán como lo fue la administración Trump. Así que creo que lo que suceda el 20 de enero no importa demasiado a los iraníes. En cuanto a desarrollar una bomba, no han tomado esa decisión todavía, hasta donde sabemos. Pero hay muchas razones para pensar que lo harán. No hay duda de que pueden producir suficiente material fisionable para una bomba en cuestión de semanas. Están así de cerca. Pero tener el material fisionable no es lo mismo que tener una bomba. En mi opinión, les tomaría al menos un año desarrollar una bomba y la capacidad de entregarla. Sobre la fecha del 20 de enero, en realidad estaba diciendo que Trump era, en cierta medida, más pacífico que la administración Biden. Así que Irán debería apresurarse porque Trump intentaría buscar algún tipo de paz, a diferencia del Departamento de Estado de Blinken. Me refería a eso. ¿Cree que la administración Biden quiere sembrar el mayor caos posible antes de la llegada de Trump? No hay mucha duda sobre eso. Creo que en lo que respecta tanto a Ucrania como a Oriente Medio, la administración Biden quiere dejar a Trump con el menor margen de maniobra posible. Pero no creo que tengan que preocuparse demasiado. No creo que Trump vaya a cambiar radicalmente la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio, ni por un segundo. La administración está llena de halcones que quieren destruir Irán si pueden, o al menos lograr un cambio de régimen. Y Trump en sí mismo es un halcón en lo que respecta a Irán. Si Trump tiene algún impacto en la política exterior, en otras palabras, si cambia significativamente la política exterior de Estados Unidos, será en Ucrania, no en Oriente Medio. Algunos en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso parecían pensar que era Rusia quien había sacado a Assad de la situación en Damasco para sembrar el caos, creyendo que de alguna manera eso le beneficiaría. Era un pensamiento ilusorio, al igual que el del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, cuando afirmaban que sus dos bases en el Mediterráneo estaban seguras. ¿Qué importancia tienen estas bases? ¿Y significa esto el fin del poder ruso en Oriente Medio, al menos en términos de proyección de poder, si las bases en Tartus y Latakia desaparecen? No hay duda de que Siria era importante para Rusia para mantener su influencia en Oriente Medio. No tienen bases en ningún otro lugar, y si pierden esas bases en Siria, es difícil ver a dónde podrían ir. Sin embargo, no está claro que vayan a perder esas bases. ¿Qué opina usted? No lo sé, es imposible decirlo en este momento. Hay pruebas de que el nuevo régimen está cooperando con los rusos y no está interesado en expulsarlos. También se puede argumentar que los rusos tienen interés en quedarse, pero al mismo tiempo, se podría argumentar que deberían simplemente asumir la pérdida e irse, porque realmente no importa tanto. Lo que está ocurriendo en Siria es un golpe mayor para Irán que para Rusia. Desde la perspectiva de Rusia, esto es básicamente un asunto secundario. Lo que realmente les importa es lo que está ocurriendo en Ucrania. Habrían preferido que Assad se mantuviera en el poder en Siria, pero no era algo fundamental para ellos.
Para los rusos, proyectar poder en Oriente Medio no es una prioridad en este momento, pero está vinculado a los BRICS y a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Y claramente es importante tener presencia en el Mediterráneo. Creo que es algo importante para los rusos, no lo niego. Creo que en general los rusos habrían preferido que Assad se quedara en el poder y que pudieran mantener las bases. Pero si las pierden, no es un desastre tan grande para ellos, porque en última instancia, ejercer influencia en Oriente Medio no es fundamental para Rusia en este momento. Si era tan importante para Irán y Rusia mantener el control en Siria, ¿por qué no invirtieron el dinero necesario para reforzar la oposición contra ISIS y Al-Qaeda en Siria? Creo que estaban comprometidos en ayudar a Siria a defenderse contra HTS y otros grupos, sin duda. Pero el problema es que Siria era incapaz de defenderse, y había límites a lo que tanto los iraníes como los rusos podían hacer. Hay muchas pruebas de que los rusos y los iraníes advirtieron a Assad sobre los problemas de su ejército y la necesidad de arreglarlo, la necesidad de llegar a algún tipo de acuerdo con Erdogan y con los rebeldes para evitar este problema. También es evidente que hicieron lo que pudieron para proporcionar asistencia una vez que el conflicto comenzó. Pero el ejército sirio estaba tan debilitado que simplemente no pudo resistir a los rebeldes. Claramente, no estaban dando tanto dinero como sus generosos contribuyentes estadounidenses, que dieron mucho más dinero, tanto que Ucrania pudo enviar soldados a Idlib para entrenar a combatientes de Al-Qaeda, según el Washington Post. El dinero no es el problema aquí. Volviendo a la guerra de Vietnam, Estados Unidos proporcionó enormes cantidades de dinero y equipamiento al ejército de Vietnam del Sur, mucho más que lo que los soviéticos y los chinos proporcionaron a Vietnam del Norte. Pero el ejército de Vietnam del Sur era incompetente, y cuando los vietnamitas del norte atacaron en 1975, colapsó rápidamente. Es una situación análoga. El ejército sirio simplemente era incapaz de resistir a los rebeldes y colapsó casi de la noche a la mañana. Los rusos intentaron ayudar con fuerzas de Wagner y su fuerza aérea, pero si los sirios no iban a luchar, no había mucho que los rusos o los iraníes pudieran hacer. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué no intentaron solucionar este problema antes? Pero mi argumento es que hay muchas pruebas de que intentaron hacerlo. Advirtieron a Assad que debía hacer algo para evitar este problema, pero no lograron ningún progreso con él. Assad fue un hombre increíblemente terco y necio hasta el final, y como resultado, ahora está sentado en Moscú mientras su país está ocupado por los rebeldes. Profesor Mearsheimer, lo detendré aquí. Más adelante continuaremos nuestra conversación con el académico de la Universidad de Chicago, después de este descanso. Bienvenidos de nuevo a Going Underground. Seguimos el de Ciencias Políticas, es de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer. Profesor Mearsheimer me hablaba de lo terco que era Assad en Siria, pero las sanciones contra Siria fueron claramente importantes, aunque históricamente las sanciones de Estados Unidos nunca han funcionado. No han funcionado en Rusia, no han funcionado en Cuba, en Venezuela ni en Corea del Norte. Tal vez lo que se necesita es una presencia militar estadounidense ocupando los campos de energía junto con las sanciones para que realmente tengan impacto. ¿Qué cree que esto significa para las sanciones estadounidenses dado que lograron destruir Siria con ellas? No fueron solo las sanciones las que destruyeron Siria. Hubo otros factores clave en juego. En primer lugar, hubo una enorme cantidad de corrupción en el ejército sirio, según prácticamente todos los informes. Además, estaban los campos petroleros en la parte oriental de Siria, que antes de la guerra generaban alrededor de $400.000 millones en ingresos. Lo que sucedió es que los estadounidenses y los kurdos tomaron el control de esos campos petroleros, y la cantidad de dinero que los sirios obtenían de ellos se redujo drásticamente. Entonces, ¿no tenían una economía fuerte en casa?
Las sanciones los afectaban. Había una gran corrupción, y como resultado, el ejército se debilitó gravemente. Lo que hemos visto en las últimas semanas es que ese ejército colapsó porque ya estaba vacío por dentro. Entonces, podemos esperar un gasoducto Turquía-Qatar que compita con el gas natural licuado GNL de Estados Unidos que llega a Europa después de la destrucción de Nord Stream. ¿Esto no es tan bueno para Estados Unidos en términos de realineamiento geopolítico en la región? Es muy difícil de decir. Simplemente no estoy seguro de lo que va a pasar en ese frente. Hay tantas preguntas abiertas aquí que es difícil responderlas, y esta es solo una más de ellas. En el Departamento de Estado de Estados Unidos parecían desconcertados. Siempre tienen caras inexpresivas en esas conferencias de prensa, pero la recompensa de $10 millones sigue en el sitio web del Departamento de Estado de Blinken. Entonces, puedo obtener $10 millones si le digo a su gobierno cómo matar a al-Jolani, sea cual sea su verdadero nombre. ¿Me está preguntando si me sorprende que eso siga ahí? Me sorprende que no lo hayan eliminado. Está bastante claro que la administración y los principales medios de comunicación en Estados Unidos están haciendo todo lo posible para limpiar la imagen de al-Jolani y retratarlo como un hombre cambiado, haciéndolo parecer como si ahora fuera Thomas Jefferson en lugar de un operativo de Al-Qaeda. Así que el hecho de que hayan dejado eso en el sitio web es algo sorprendente. ¿Qué cree que pasa por la mente de todos esos periodistas en las salas de redacción de las principales emisoras y periódicos, sabiendo perfectamente que en las redes sociales están circulando imágenes de iglesias destruidas, la tumba de Hafez al-Assad profanada, ejecuciones y banderas del ISIS por toda Siria? Creo que la mayoría de ellos no se sorprenden en absoluto. Simplemente no es sorprendente. Básicamente, nos hemos aliado con varios operativos de Al-Qaeda e ISIS y han ganado. Y ahora tienen cuentas pendientes. Perdón por interrumpir, pero siguen diciéndole al público en Estados Unidos y en los medios de comunicación de Europa Occidental que este tipo es bueno y que Assad era un tirano y un torturador, como si Guantánamo no existiera. ¿Qué pasa por la mente de esos periodistas, sabiendo perfectamente quiénes son los combatientes de ISIS y Al-Qaeda, que mataron a soldados estadounidenses? Por supuesto, esos periodistas lo entienden perfectamente, al igual que la mayoría de los estadounidenses. Aquí hay muchas discusiones en los medios sobre este mismo tema, que Estados Unidos está apoyando a terroristas y que esos terroristas o rebeldes, como quieran llamarlos, han ganado. Pero cuando pregunta qué pasa por sus cabezas, es bastante simple. Todo el mundo conoce la historia básica aquí. Mucha gente dice que la política de Estados Unidos se basa en crear caos. De hecho, entrevisté al presidente de Eritrea, un país posiblemente el más sancionado del mundo, y dijo que todo se trataba de generar caos. Sé que ha estado prediciendo la derrota de Zelensky en Ucrania, pero ¿no cree que hay algunos en el Departamento de Estado que piensan que al menos deben generar tanto caos como sea posible? Creo que se anunció otro paquete de ayuda, $20,000 millones más desde Estados, como parte del préstamo de $50,000 millones del G7, financiado con intereses sobre dinero ruso congelado, para matar soldados rusos. ¿Cómo cree que avanza la estrategia de generar caos en Georgia, Rumania y Moldavia? No creo que la política de Estados sea crear caos en lugares como Ucrania o Siria. Creo que lo que queríamos en Siria era un cambio de régimen. Queríamos deshacernos de Assad y pensábamos que podríamos instalar un gobierno que fuera amistoso con Estados Unidos y, lo más importante, con Israel. En cuanto a Ucrania, nuestro objetivo era infligir un golpe severo a Rusia, derrotarla en el campo de batalla y debilitarla hasta el punto de sacarla del grupo de las grandes potencias. No creo que quisiéramos deliberadamente sembrar el caos en Ucrania y destruir el país. Pero realmente creían que podían derrotar a Rusia.
No hay duda de que creían que podían derrotar a Rusia. Si miramos el desempeño del ejército ucraniano en 2022 y el hecho de que los rusos se retiraron de algunas regiones en el verano y otoño de ese año, además de la esperanza de que las sanciones debilitarían a Rusia, Occidente concluyó que podía infligirle un golpe devastador. Ahora, en 2024, eso parece ridículo, pero en 2022 parecía que estábamos en una posición fuerte. Pero usted nunca creyó en eso, profesor, en ningún momento. No, en absoluto. Cuando Putin dijo que cambiaría la doctrina nuclear, creo que The New York Times o The Washington Post informaron que en el Departamento de Estado simplemente bostezaron. ¿Qué cree que hará Putin ahora, que Ucrania está usando armas de mayor alcance contra Rusia? Putin tiene dos objetivos: ganar la guerra en Ucrania y asegurarse de que el conflicto no escale a una guerra nuclear. No creo que use armas nucleares a menos que Rusia esté a punto de perder la guerra, y eso no va a pasar. Entonces, ¿qué significa esto para la política exterior de Estados Unidos a futuro? Significa que Estados Unidos debe repensar su estrategia. Lo que ha hecho hasta ahora ha resultado en caos y fracaso. Pero Rusia sigue hablando de su nuevo misil hipersónico. ¿Estamos hablando literalmente de esta Navidad? Porque antes de la investidura de Trump, Trump ha dicho que cambiará la política, aunque, como usted dice, ha nombrado a halcones que apoyan la guerra contra Rusia. Entonces, todo se reducirá a las próximas 3 semanas, y Rusia tendrá que idear una estrategia y responder a las crecientes provocaciones ordenadas por Blinken, Jake Sullivan y el resto del equipo. ¿Todo sucederá ahora? Sí, pero el problema es que estas provocaciones no son tan significativas. No es como si los misiles ATACMS que Ucrania está disparando contra Rusia estuvieran teniendo un impacto importante en el curso de la guerra. Simplemente no lo están teniendo. Así que no hay duda de que los rusos tienen que responder, y tiene que ser una respuesta contundente contra el uso de ATACMS, Storm Shadows o cualquier otra arma similar. Pero los rusos no necesitan hacer demasiado, y ciertamente no necesitan usar armas nucleares. Lo que va a pasar es que en unas pocas semanas tendremos un nuevo gobierno en Estados Unidos, y entonces veremos qué ocurre. Y finalmente, ¿cuánto tiempo cree que pasará antes de que se sienta el efecto de estas políticas de la era Biden? Me refiero al apoyo a ISIS y Al-Qaeda en Siria, a que Zelensky ha estado apoyando con armas estadounidenses a elementos de ISIS y Al-Qaeda en Siria durante todos estos años. 4 años de política exterior. Miles de millones de dólares de dinero público estadounidense. ¿Cuándo se sentirá el impacto en el territorio continental de Estados Unidos con una guerra asimétrica? Como le dije antes, es imposible decirlo con certeza. Primero, no sabemos exactamente cómo se desarrollarán los acontecimientos en Siria. Además, predecir cuándo ocurrirá una represalia es extremadamente difícil. Creo que habrá represalias significativas. Creo que habrá repercusiones por lo que está sucediendo en Gaza. Muchas personas en todo el mundo creen que Estados Unidos es cómplice del genocidio, al igual que Alemania y Europa Occidental en general. Se pueden imaginar todo tipo de escenarios plausibles en los que haya represalias. Así que creo que la posibilidad de represalias en Occidente, como resultado de lo que ha sucedido en Medio Oriente desde el 7 de octubre, es enorme. Pero predecir exactamente cuándo ocurrirá y qué forma tomará es tristemente imposible. Profesor John Mearsheimer, muchas gracias.